Bueno, chicos, vamos a comenzar entonces con el estudio de la licencia de seguros de vida. Este es para el estado de, de Florida, pero saben que cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra plataforma de Examfex para poderlo estudiar. Vamos a hacerle un repaso rápidamente de lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que entonces teníamos las provisiones? Teníamos la terminología que era actividades de la vida diaria. ¿Recuerdan las actividades de la vida diaria? ¿Cuáles Ujú. que son? Vestirse, comer, Bañarse. moverse, hacer uso del sanitario, bañarse y la Y volver. contingencia. Entonces, Ujú. fácil, bañarse, vestirse, comer, moverse, hacer uso del sanitario, la contingencia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes claro cuáles son las actividades normales de cada persona, tú puedes identificar de que si le faltan dos actividades normales a nuestros clientes, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Los vamos a llevar a que empiecen a tener beneficios en vida. ¿De qué? De ese seguro que nos compraron. Y recordemos qué es lo que es un seguro. ¿Quién lo recuerda? Es la transferencia de riesgo. Súper claro que lo entendamos. Eso tiene que ser literalmente como cultura general. Entonces, asignación de derechos, vimos qué es lo que era la consideración, la indemnidad, de quién es un menor, qué es un menor y qué es la NAI. ¿Qué es esa suma global? Que es el pago de los beneficios, las disposiciones de las pólizas. Recordemos qué es lo que es un contrato entero, qué es lo que tiene que tener. Entonces tiene que tener la póliza, la copia de la solicitud, la cláusula adicional y qué, los endosos. ¿Por qué los endosos? Porque hace parte ¿de qué? De el contrato completo. Vamos entonces, la cláusula de aseguramiento. ¿Y dónde está? En la carátula de la póliza. ¿Qué es lo que dispone el acuerdo básico entre el asegurador y qué? El asegurado. Súper importante. Dispone. ¿Qué es lo que dispone esta parte? Esa cláusula de aseguramiento ahí me está diciendo, ok, yo dispongo de esto. ¿Qué es lo que se dispone? ¿De parte de quién? Del asegurado y del asegurador. Vistazo gratis. Ese periodo de gracia en el que yo entonces voy a revisar mi póliza y voy a determinar si estoy de acuerdo o no, porque también lo puedo hacer. Como cuando nosotros podemos devolver esos productos que no son competentes porque no nos gustaron. Tenemos todo el derecho. La consideración, entonces, es ese valor. Es ese valor que se le ha dado. ¿A qué? Al contrato. Esta disposición también que dice que indica que la consideración es el valor, esa oferta que nos está dando ¿quién? La aseguradora. Derechos de propiedad. Recordemos que el dueño de la póliza es alguien totalmente importante porque es el que adquirió la póliza y en caso de los niños es por parte de quién? De los papás, que son los dueños de la póliza. Entonces la compañía de seguros que es la intermediaria y el beneficiario. Súper importante que entendamos que no el dueño de la póliza puede ser al mismo tiempo el beneficiario. Yo puedo comprar la póliza y comprársela a mis papás y eso está bien. Entonces el dueño de la póliza de un seguro de vida tiene el derecho de qué? De transferir la propiedad a una persona que quiera. Y miramos que habían dos tipos de cesión de ese derecho de la propiedad y que es absoluto y colateral. Colateral. ¿Vamos claros hasta este punto, chiquillos? Ujú. Excelente.
Designaciones de beneficiarios. ¿Quién designa el beneficiario? Obviamente el dueño de la póliza. Y que dijimos de que el menor de edad, ¿qué es lo que pasa con ese menor de edad? Ese menor de edad no está en disposición de ser un beneficiario real. Va a tener que tener una persona Un que lo usuario. represente. ¿Cierto? Entonces, Sí. un fideicomiso es como esa empresa, yo lo asocio así. Es esa empresa que yo pongo ¿para qué? Para que supla esas necesidades en el momento en que la persona fallezca y tenga todos los derechos para transferir ese dinero de acuerdo a determinadas situaciones y cláusulas establecidas. Y recordemos que yo también les dije en la clase pasada que nosotros, como campañistas, dentro de la campaña, ¿qué podemos hacer? Antes de tener licencia, podemos empezar a generar dinero ofreciendo fideicomisos. Y a nosotros nos dan, ¿qué? Un porcentaje. ¿Por qué? Porque vamos a referir a esa persona. ¿Y quién puede hacer fideicomiso? Todo el mundo. ¿Qué es? Organizarse desde ya para que en el momento de que sea el fallecimiento, esos bienes no sean repartidos por la corte, porque ahí se lleva muchísimo dinero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a hacer? Comenzamos la educación financiera, ¿por quién? Por cada uno de nosotros. Entonces, también en esta parte de que vamos a repartir a ese beneficiario, ¿se acuerdan que hay dos clases? Per cápita, que significa por cabeza, y por estirpe, que significa por consanguinidad. ¿Claros hasta esta parte? Sí. Tenemos también que hay la parte de repartir, de ceder ese derecho y que hay dos tipos, primario y contingente. Que el primario, ¿quién es? Obviamente el primero que va a recibir el dinero. Pero cuando muere ese beneficiario primario, ¿qué es lo que pasa? Entregan el dinero al beneficiario contingente. Y recordemos que aquí se da algo súper necesario, que lo tenemos que tener claro, es el desastre común. Cuando se da un desastre común, ¿qué es lo que va a prevalecer? De que se pueda repartir ese dinero. Si no es para el beneficiario primario, para el beneficiario contingente. Recordemos que nosotros tenemos la obligación de darle a todos nuestros clientes todo lo mejor. Entonces, la cláusula de desastre común es súper clara, donde dice de que generalmente de 14 a 30 días le están dando el lapso a esa persona de que muera. ¿Para qué? Para que se dé la entrega del desastre común. Y que son cláusulas adicionales. El pago de la prima, que es obviamente, eso lo tenemos claro, que hay tipos de modalidades. Obviamente entre la modalidad sea mayor, que es en el caso de cuando se da el pago de manera anual, obviamente va a ser más económico. Y ya entonces vamos para nivelado flexible, también lo vimos, de nuevo periodo de gracia, reinstalación, que hay unos beneficios cuando yo reinstalo esa póliza, ese seguro de vida, que tengo un periodo de 3 años. ¿Para qué? Para reinstalar. ¿Y qué es reinstalar? Volver esa póliza a los términos originales. Y cuando lo entiendo de esa manera, literalmente vamos avanzando. ¿Qué es indiscutibilidad? Es la disposición del periodo de incontestabilidad. ¿Por qué? Porque obviamente la compañía se tiene que empezar a blindar y son los límites y las normas que ha puesto. ¿Qué es lo que nosotros somos? Nosotros somos ese puente entre quién, entre los clientes y la aseguradora. Entonces, la mala declaración de la edad y del género
Aquí lo tenemos pendiente y los préstamos y rescates de póliza. Entonces, con este resumen es súper importante para que tú vayas refrescando y empieces a asociar estos términos y te vayan a quedar muy claros. Es súper importante para el aprendizaje la repetición. La repetición es la madre del aprendizaje. Entre tú más repitas, más se te va a quedar introyectada en tu poderosa mente. Somos seres creadores y al entender eso podemos entender de que yo ya quiero crear mi licencia. Cuando tú tomas la determinación, tomas la acción, tomas la ejecución, literalmente se te abren las puertas para que todo pase. Entonces, esos préstamos automáticos de primas, ahí también se dan las exclusiones. Recordemos que lo vimos en la clase pasada. Y esas cláusulas, que son las cláusulas de ocupaciones y pasatiempos peligrosos. Vamos entonces en esta parte de las exclusiones. ¿Por qué exclusiones? Porque están excluyendo por parte de las disposiciones de la póliza que se excluyan ciertos tipos de riesgos. Ciertas exclusiones son estándares para todas las pólizas, mientras que las otras se unen a la póliza de forma de un anexo de exclusión. Las exclusiones más comunes que se encuentran en pólizas de seguro de vida son aviación, ocupación peligrosa y guerra y servicio militar. Aviación, la mayoría de las pólizas de seguro de vida cubrirán el asegurado como pasajero que paga la tarifa o un piloto en una línea aérea con vuelos regularmente programados, pero las excluye de la cobertura, excluye la cobertura a los pilotos no comerciales, pilotos militares o pilotos que vuelan aviones experimentados o requieren de una prima adicional para la cobertura. La cláusula de ocupaciones o pasatiempos peligrosos, si el asegurado se dedica a una ocupación peligrosa o participa en pasatiempos peligrosos tales como salto de paracaídas o carreras automovilísticas, el suscriptor puede excluir la muerte que resulte de la ocupación o el pasatiempo peligroso. El suscriptor también tiene la opción de asegurar esos riesgos, pero cobrando una prima más alta. ¿Debido a qué? A ellos. ¿Por qué? Porque esa exposición al riesgo más alto, ¿qué es lo que va a provocar? La muerte en esa persona. Entonces, yo tengo que empezar a preguntar a la persona, a mi cliente, mira, tú practicas esto, pues de una manera muy simple, muy sencilla, pero que la persona vaya soltando esa información para que tú vayas ¿qué? Conectando con esa realidad y le debes explicar, mira, eso es un riesgo muy alto porque a algunas personas les gusta el peligro. ¿Cierto? Eso hemos visto muchas veces. Entonces, cuando les podemos explicar, la persona, ok, ya se va a empezar, ok, esto es peligroso para mí, no voy a ser cubierto por la póliza de seguro de vida y eso para mí es importante. Entonces va a empezar a tomar medidas y a buscar otras opciones, pero nosotros como agentes licenciados tenemos que tener la responsabilidad de estar ahí apoyando y siendo un soporte súper importante para quién, para nuestros clientes. Suicidio. La provisión de suicidio en pólizas de seguro de vida protege a los aseguradores en contra de las personas que utilizan el suicidio como una defensa para el pago de beneficios del seguro de vida. ¿Esto por qué? Porque hay muchas personas de que en medio de sus dificultades económicas compran un seguro de vida, pero ¿qué es lo que está pesando? Algo que no es totalmente ni siquiera necesario pensarlo, que es que se suicidan. Entonces, las pólizas de seguro de vida por lo general disponen de un periodo de tiempo durante que
un plazo de 2 años, porque quieren eximir de responsabilidad ante esos suicidios. Entonces tenemos los anexos endosos de póliza. Recordemos que un anexo, ¿qué es? Hace parte de ese contrato completo. Los anexos endosos son añadidos a una póliza, los cuales pueden agregar o suprimir ventajas para modificar el acuerdo original a las necesidades de un dueño específico de la póliza. A veces los anexos incurren costos adicionales al dueño de la póliza, algunas veces. Entonces lo tenemos que tener súper presente y estar muy alertas para explicarle a esa persona. Nuestra consultoría debe ser absolutamente profesional. ¿Para qué? Para poderles ayudar y dar más beneficios a las personas. Anexo de incapacidad. Algunos anexos, cláusulas adicionales, proporcionan beneficio ante la discapacidad del asegurado, mientras que otras proporcionan para el pago parcial del beneficio por muerte antes del fallecimiento del mismo, las cuales se denominan cláusulas de beneficio acelerado en vida. Omisión, renuncia de prima. Un anexo de exención de prima o exoneración de la prima sirve para no aplicar la prima de la póliza si el asegurado se incapacita totalmente. Al eximir las primas, sigue habiendo cobertura en vigor hasta que el asegurado puede volver a trabajar. Si el asegurado nunca puede volver al trabajo, las primas continuarán siendo exentas por la compañía de seguros. La mayoría de las aseguradoras imponen un periodo de espera de 6 meses a partir de la fecha de incapacidad hasta que se renuncie a la primera prima. Si el asegurado aún está incapacitado después del periodo de espera, el asegurador reembolsará las primas pagadas al asegurado desde el comienzo de la incapacidad. Esta cláusula expira generalmente cuando el asegurado llega a la edad de ¿cuántos, chicos? 65. 65. ¿Me están prestando atención? Excelente. Sepa esto, cláusula adicional de exención de pago de primas, exime el pago de la prima por una incapacidad total luego de un periodo de espera. Para que un asegurado califique para este beneficio, el asegurado debe cumplir con los requisitos de incapacidad total, aunque esta definición variará una póliza si una se define generalmente como la inhabilidad de dedicarse a cualquier trabajo. Más específicamente, la incapacidad total refiere a la inhabilidad del asegurado de realizar los deberes de su propia ocupación por los primeros 2 años y más adelante cualquier empleo ganancioso para el cual satisfaga razonablemente al asegurado por la educación, el entrenamiento y la experiencia. No hay beneficio pagable para la incapacidad, ¿cuál? Parcial. Entonces, ¿cuál beneficio se da? ¿Para cuál de las incapacidades? ¿Total o parcial? A ver cómo estamos. Total. Así es. Entonces, omisión, renuncia de deducciones mensuales. Deducciones mensuales. Un anexo de deducciones mensuales paga todas las deducciones mensuales mientras el asegurado está como incapacitado. Después de un periodo de espera de 6 meses, el anexo solo paga las deducciones mensuales, pero no exime el costo de las primas necesarias para acumular valores en efectivo. La duración del tiempo durante el que este anexo pagará las deducciones mensuales variará en función de la edad en que el asegurado se incapacita.
Este anexo generalmente se encuentra en los seguros de vida universal y vida universal variable. Deducciones mensuales. Incluye el coste real de los gastos del seguro, cargos y costos o gastos de cualquier beneficio, añadido a la póliza por un anexo provisto o cláusula adicional, y que están especificados en la póliza que se deducirá del valor de qué? De la cuenta. Ingreso por incapacidad. Con el anexo de ingreso por incapacidad, en el acontecimiento de la incapacidad del asegurado, el asegurador exime las primas de la póliza y pagará un ingreso mensual al asegurado. La cantidad pagada es normalmente pasada a un porcentaje de la cantidad nominal de la póliza a la cual se añade. Beneficios del pagador. Un anexo de beneficio del pagador se usa con pólizas ¿cuáles? Juveniles. Algún seguro de vida sobre la vida de un menor. De lo contrario, funciona como el anexo de exención de primas. Si el pagador, generalmente un padre o un guardián, se incapacita por lo menos 6 meses o muere, el asegurador eximirá las primas hasta que el menor de edad cumpla cierta edad, tal como 21 años. Este anexo también se utiliza cuando el dueño y el asegurado son dos individuos diferentes. ¿Claros hasta esta parte, chicos? Este beneficio del pagador es precioso en el momento en que pasa alguna eventualidad con el padre que está pagando el seguro de vida de quién, de su hijo. ¿Y qué le están diciendo? Ok, entonces pasó esta eventualidad, usted no paga ese dinero de las primas hasta que pueda él mismo sostenerse. Otros asegurados. Existen anexos tales como seguro a plazo para las familias e hijos que les permiten al dueño de la póliza agregar a asegurados adicionales bajo la póliza original. También existe una cláusula de seguro a plazo que no está relacionada con la familia y que le permite al dueño de la póliza cambiar el asegurado en la misma. El anexo de término para otros asegurados puede proporcionar la cobertura para un o más miembros de la familia del asegurado que no sea el asegurado y se une a la póliza permanente de seguros de vida del asegurado. Eso también se conoce como un anexo de la familia. El anexo de término para cónyuge permite que el cónyuge se añada a la cobertura por un periodo de tiempo limitado y para una cantidad específica. Este anexo es generalmente un seguro de término constante y expira cuando el cónyuge cumple ¿cuánto? 65 años. El anexo de término para menores permite que aseguren a los niños en la cobertura por un periodo de tiempo limitado, por una cantidad específica. Este anexo ofrece un seguro de término y generalmente se publicará como término constante nivelado o decreciente, con una cobertura que determina cuándo el menor cumpla 18 años de edad. La mayoría de los anexos le proporcionan al menor la opción de convertir a una póliza permanente, sin evidencia de asegurabilidad. El anexo de término para menores proporciona la cobertura de seguro de vida temporal o todos los niños de la familia para una prima. La prima no cambia en la inclusión de más niños y se basa en un número promedio de hijos. Sepa esto, anexo de seguro temporal para los hijos, una prima para todos los hijos. ¿Queda claro hasta el momento, chicos, lo que es toda esta parte? Que literalmente es súper importante tenerla presente.
¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O están muy callados? ¿Se me durmieron? ¿Qué fue lo que pasó? Todo claro. ¿Está claro? ¿Están tomando nota? ¿O quieren que Sí. me devuelva? ¿Qué dudas tenemos? Permiso un momento. Este documento usted puede ponerlo en el chat para nosotros bajarlo, copiarlo, porque le pregunto porque en el resumen que nos ponen no está tan explícito como este. Este Este, está, detalla específicamente cada uno de los temas. En el resumen que nos ponen en capítulo número 3, un resumen bastante, bueno, dice la palabra resumen, es muy breve, pero este está bien explícito, se entiende mejor. Pues bueno, lo que pasa es que esto depende del maestro que lo está explicando. Ella nos está dando explicaciones más explícitas, aparte de que ya Llegó tu está papá. ah, en el, ah, en el estudio. Ella nos está dando más explícitamente. Entonces, ella lo que puede hacer es grabarlo y mandárnoslo a nuestro email para que lo aprendas así como ella lo está enseñando. No, no, yo me refiero al término del documento. Está vamos, claro que es chicos, explícita, pero es vamos. que ella Ah, siempre ha sido explícita porque esta no es la primera vez que yo cojo clase con ella, yo he cogido clase con ella en más reiteradas ocasiones, pero que este documento está explícito, está detallado. Cada tema explica minuciosamente, e independientemente de lo que ella esté explicando. sí, ese es un documento que yo hice, organicé para ustedes. Yo se los puedo compartir, claro que sí, me mandan el email y yo se los comparto. Continuemos entonces. Pensé que era alguna pregunta relacionada y como les dije, estamos grabando esta clase en mi canal para Ok. que la miren, ¿ok? Quería preguntar algo. Cuando se refirió a las pólizas para los asegurados que trabajan en la aviación como pilotos, en las exclusiones, ¿no es Sí. que la persona no tiene la facilidad o no sé, el derecho de asegurarse con esta póliza de seguro, sino que si pretende asegurarse debe pagar una prima más alta por el riesgo de la actividad que realiza? Y hay, exacto, y hay en las diferentes profesiones como aviaciones, servicio militar, también existen ese tipo de beneficios y ese tipo de seguros para esas actividades. Entonces, obviamente tienen que estar preguntando y me imagino que en el momento en que la persona va a ingresar a cumplir esa profesión, literalmente le van a preguntar si ellos quieren estar cubiertos. Porque hay compañías, obviamente, que se van a especializar de una manera más estricta y más profesional en ese tipo de riesgos. Les deberían hacer más exámenes, hacerles un chequeo constante. ¿Para qué? Para evitar lo que nosotros sabemos, la muerte, y son esos casos especiales. ¿Listo, chiquillos? Y en caso que el cliente, que el asegurado, oculta información, yo pienso, porque, por ejemplo, cuando yo empecé el proceso para mi cobertura, te piden el trabajo, ya hay constancia de los ingresos que tuviste. Pienso que en ese momento ya tú puedes darte cuenta, ¿no? De la profesión que ejerce la persona. O hay forma de cómo ocultar eso. Sí, pero les debemos también explicar de que eso es un bien para ellos, Ya. Ok. porque para eso estamos aprendiendo. Esas exclusiones, que es lo que está diciendo, mire, usted tiene ese riesgo más alto, entonces no lo podemos asegurar por esta parte. También revisar qué compañías lo pueden asegurar, si nosotros lo podemos hacer. Por eso tenemos que estudiar cuáles son las compañías que nosotros representamos y literalmente empezar a darles más opciones de servicios a nuestros clientes. Nos tenemos que volver unos profesionales espectaculares. ¿Por qué? Porque literalmente vamos a hacerlo con excelencia. Y entre más También, estudiemos, más nos sumerjamos en esta industria, lo hagamos con más pasión, con más ahínco, con más dedicación. ¿Qué puede pasar? De que vamos a hacer un servicio tan calificativo
que literalmente las personas pueden tener muchas opciones de profesionales en la industria, pero que te elijan a ti porque tienes un valor agregado. ¿Qué valor agregado le vas a dar a tus servicios? ¿Cómo vas a entregar de una manera apasionada, excelente, el servicio para empezar a ser esos salvadores de vida que queremos ser? Ujú. ¿Me hago entender, chiquillos? Sí. Y también hay que explicarles de eso de los ocultamientos, hay que no se debe de ocultar Ninguna ninguna información. clase de actividad, ¿sí? Porque en determinado tiempo, o si fallecen y no acomodaron ese error, puede ser de que no les paguen la póliza por el ocultamiento que tuvieron, o les paguen menos de lo acordado. Así es, así es. Por eso nos vamos a volver especialistas. Continuemos, continuemos. Entonces, anexo de incapacidad. Algunos anexos, cláusulas adicionales, proporcionan beneficio ante la discapacidad del asegurado, mientras que otros proporcionan para el pago parcial del beneficio por muerte antes del fallecimiento del mismo. Las cláusulas se denominan cláusulas de fallecimiento acelerados o en vida. Entonces, omisión, renuncia de prima, esa es una ventaja. Un anexo de exención de prima o exoneración de la prima sirve para no aplicar la prima de la póliza si el asegurado se incapacita totalmente. Al eximir las primas, sigue habiendo cobertura en vigor hasta que el asegurado pueda volver a trabajar. Esto es tan hermoso porque mire lo que está pasando. Si esa persona se incapacita de manera total, ¿qué es lo que ocurre? Primero, omisión o renuncia de prima, no va a pagar prima. Entonces, la persona va a estar más tranquila, porque al estar enferma, incapacitada, pensando de que tiene hoy, tengo que pagar la prima de la póliza, eso va a seguir deteriorando su salud. Si el asegurado nunca puede volver al trabajo, las primas continuarán siendo exentas por la compañía de seguros. La mayoría de los aseguradores imponen un periodo de espera de 6 meses a partir de la fecha de la incapacidad hasta que se renuncia a la prima primera. Si el asegurado aún está incapacitado después del periodo de espera, que son ¿cuánto? 6 meses, el asegurador reembolsará las primas pagadas al asegurado desde el comienzo de la incapacidad. Esta cláusula expira generalmente cuando el asegurado llega a la edad de 65 años. Si una persona tiene 40 y pasa esto, 25 años, ¿qué? Suministrándole este beneficio. Si ven lo importante, chicos, de sumergirnos en el estudio, no solo para el examen, para la prueba de la licencia, sino para que tú te vuelvas ese profesional financiero tan estructurado, tan especializado, tan experto de que sepas, esto puede transformar vidas, esto cambia, restaura, modifica y obviamente le da tantos beneficios al ser humano que yo sí o sí tengo que tener un resultado diario. ¿Me hago entender, chicos? ¿Puedo Sí. hacer una pregunta? Claro que sí. Sí. En este caso de la incapacidad, la persona tiene hasta los 65 años, exento de pagar la prima, pero ¿qué le cubre ese seguro? Por la cobertura, por lo que esa persona se sacó su cobertura, por ejemplo, está cubierto con un seguro por 100.000 o por 200.000, no se paga una prima mensual. ¿Qué es lo que recibe él? ¿Los intereses de esa prima que él fue pagando o qué? No. Cada característica de las pólizas es diferente. Por eso en el momento de que tú haces la ilustración, debes revisar cuáles son los beneficios en vida y cuánto porcentaje de esa cobertura puede tener. Mm. Hay que revisarlo y cada un caso es diferente. No hay casos iguales porque depende de la necesidad de la persona.
Depende de lo que ella quiera. Hay unos casos que es el 40% de la cobertura, 20% de la cobertura total de beneficios en vida. Depende de que si es en CRINCI o si es en Level también. La póliza, entonces tenemos que tenerlo súper bien claro y estructurado, porque ¿qué es lo que está jugando ahí? También esos anexos que está teniendo la persona adicionales. Para que un asegurado califique para este beneficio, el asegurado debe cumplir con los requisitos de incapacidad total. Aunque esta definición variará una póliza a otra, se define generalmente como la inhabilidad de declararse a cualquier trabajo, más específicamente la incapacidad total, refiere a la inhabilidad del asegurado de realizar los deberes de su propia ocupación por los primeros 2 años. Y más adelante, cualquier empleo ganancioso para el cual satisfaga razonablemente al asegurado por la educación, el entrenamiento y la experiencia. No hay beneficios pagables para la incapacidad parcial. Omisión, renuncia de deducciones mensuales. Un anexo de deducciones mensuales paga todas las deducciones mensuales mientras el asegurado está incapacitado. Después de un periodo de espera de 6 meses, este anexo solo paga las deducciones mensuales, pero no exime el costo de las primas necesarias para acumular valores en efectivo. La duración del tiempo durante el cual este anexo dejará las deducciones mensuales variará en función de la edad en que el asegurado se incapacita. Este anexo generalmente se encuentra en los seguros de vida universal y vida universal variable. Deducciones mensuales, incluyendo el costo real de los gastos de seguro, cargos y costos o gastos de cualquier beneficio añadido a la póliza por un anexo provisto o cláusula adicional y que están especificados en la póliza que se deducirá del valor de la cuenta. Ingreso por incapacidad. Con el anexo de ingreso por incapacidad en el acontecimiento de la incapacidad del asegurado, el asegurador eximirá las primas de las pólizas y pagará un ingreso mensual al asegurado. La cantidad pagada es normalmente basada a un porcentaje de la cantidad nominal de la póliza a la cual se añade. Beneficio de pagador. Un anexo de beneficio de pagador se usa con pólizas juveniles. Algún seguro de vida sobre la vida de un menor de edad. De lo contrario, funciona como el anexo de exención de prima. Si el pagador, generalmente un padre o un guardián, se incapacita por lo menos 6 meses o muere, el asegurador eximirá las primas hasta que el menor de edad cumpla la edad de 21 años. Este anexo también se utiliza cuando el dueño y el asegurado son individuos diferentes. Otros asegurados. Existen anexos tales como seguro a plazo para la familia o hijos que le permiten al dueño de la póliza agregar a los asegurados adicionales bajo la póliza original. También existe una cláusula de seguro a plazos que no está relacionada con la familia y que le permite al dueño de la póliza cambiar el asegurado en la misma póliza permanente de seguros de vida del asegurado. Eso también se conoce como un anexo de la familia. El anexo de término para cónyuge, que permite que el cónyuge se añada a la cobertura por un periodo de tiempo limitado y para una cantidad específica. Este anexo es generalmente un seguro de término constante y expira cuando el cónyuge cumple, ¿cuánto? 65 años. El anexo de término para menores, ojo con esto, aquellos que tenemos hijos, permite que agregue a los niños en la cobertura por un periodo de tiempo limitado
por una cantidad específica. Este anexo ofrece un seguro de término y generalmente se publicará como término constante nivelado o decreciente con una cobertura que terminará cuando el menor cumpla 18 años de edad. La mayoría de los anexos le proporcionan al menor la opción de convertirla a una póliza permanente sin evidencia de ¿qué? De asegurabilidad. El anexo de término para menores proporciona la cobertura de seguro de vida temporal a todos los niños de la familia para una prima. La prima no cambia en la inclusión de más niños y se basa en un número promedio de hijos. Sepa esto. Anexo de seguro temporal para los hijos, una prima para todos los hijos. El anexo de término para la familia incorpora al anexo de términos para cónyuge, junto con el anexo de término para menores en un solo anexo. Cuando se agrega a una póliza de vida entera el anexo de término para la familia, proporciona los beneficios de término constante del seguro de vida que cubren al cónyuge y a otros y a todos los hijos en la familia. Término para la familia, término para el cónyuge y término para menores. Entonces, el término para la familia es igual al término de cónyuges y el término de menores, porque cubre ¿qué? Todos los términos que incluye a la familia. Otras enmiendas también están disponibles para asegurar a alguien que no es un miembro de la familia del asegurado. En este caso, ¿qué sería? Asegurados ajenos a la familia. La cláusula de sustitución de asegurado a cambio de asegurado no permite un asegurado adicional, sino que por el contrario permite el cambio de asegurado. Sujeto a asegurabilidad se utiliza lo más comúnmente posible con el seguro de persona clave cuando la persona o el empleado clave se retira o termina su empleo. La cláusula adicional permite al dueño de la póliza, al dueño o empleador, cambiar al asegurado a otro empleado clave sujeto a asegurabilidad. Esto en el caso también de los empleados claves. Recuerden que las compañías pueden asegurar a ese empleado clave, esa persona que es súper experta, que le han puesto demasiadas capacitaciones y qué es lo que pasa con eso y que es una persona indispensable. Y la aseguran porque en el momento de su muerte, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahí estaría la compañía solicitando el dinero de la cobertura para hacer toda esa transición entre formar, capacitar a otro empleado con la misma experticia del fallecido y obviamente suplir algunas necesidades económicas que van a proporcionar que un empleado pueda tener 2 o 3 personas que vayan haciendo el trabajo mientras se va dando experticia a otra persona. Esta cláusula adicional a menudo se usa por negocios que tienen una póliza de vida mancomunada que cubre a varias personas claves. Asuma que el negocio tiene una póliza de seguro de vida mancomunada que cubre a los empleados claves. Jack y Jack. Jack se jubila y Jean se emplea para sustituirlo. Ahora el negocio quisiera una póliza mancomunada cubriendo a Jack y a Jean. Pero Jack ya no cumplirá con los requerimientos de aseguramiento para una nueva póliza de vida o los cambios en su salud. Si la póliza que cubre a Jack y a Jack hubiese tenido ahora cumplirá con los requisitos asegurados, hubiese tenido una cláusula adicional de cambios de asegurado
la misma póliza hubiera podido ser mantenida preservando la asegurabilidad de Jack y Jim. Podría ser sustituido por Jack como asegurado, con Jim siendo el único que necesitaría probar asegurabilidad. Entonces, súper necesario que tengamos esto presente, la cláusula adicional de cambio de asegurado. ¿Por qué? Porque la salud de la persona obviamente se va deteriorando con el paso del tiempo. Si es una persona que vaya a necesitar más cuidados de salud, entonces aquí le van a pedir una cláusula de ¿qué? De asegurabilidad, para que omitamos que a esa persona le hagan estudios médicos. ¿Queda claro hasta este punto, chiquillos? ¿Cómo vamos? Sí, está claro. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? ¿O se me están durmiendo? Bien. Bueno, anexos que afectan la cantidad del beneficio por muerte. Algunos anexos afectan la cantidad de beneficio por muerte que se le paga al beneficiario y puede aumentar la cantidad a través de múltiples indemnizaciones o reembolsos de las primas o disminuirla si una porción del beneficio por muerte se le paga al asegurado mientras esté viva. Muerte accidental y pérdida de extremidades, desmembramiento. El anexo de muerte accidental, que algún múltiple de la cantidad suscrita, multiplique de la cantidad suscrita, es la muerte y es el resultado de un accidente según lo definido en la póliza. La muerte debe ocurrir generalmente en un plazo de 90 días de tal accidente. El beneficio es normalmente 2 veces, indemnidad doble. La cantidad suscrita, ojo con esto, de algunas pólizas pagan triple la cantidad suscrita. ¿Indemnidad qué? Triple. Si la muerte ocurre por un accidente, según lo definido en la póliza. Volvemos a lo mismo. Las cláusulas están definidas y están absolutamente escritas y específicas de acuerdo a la necesidad de cada uno de quién, de nuestros clientes. La vida es diferente, aunque sean unos términos, pero las personas pueden poner adiciones, anexos, de acuerdo a qué, a cada uno de los casos. Este anexo generalmente expira a la edad de 65 años del asegurado. Tenemos que tener muy presente, chicos, las edades. Y hágase en una tablita. Yo les recomiendo que se hagan una tablita de acuerdo a las edades de las personas, de acuerdo a esas fechas, a esas edades, porque sale mucho en el examen. ¿Hasta qué edad llega esto? Entonces los tenemos que tener claro, porque es diferente de 65 a 56. Ahí nos van a poner unas cascaritas. Entonces, si sabemos cómo podemos pasar esas cascaritas, tenemos que ser muchísimo más sabios. Háganse en tablitas, en esas fichas bibliográficas, que ustedes empiecen a escribir y a repasar. Listo, no se acumula ningún valor en efectivo adicional como resultado de ese anexo. Los beneficios de muerte accidental se aplican solamente a la cantidad suscrita base de la póliza y no a cualquier beneficio adicional que pueda comprar con dividendos de la póliza. Coach, Señora, ¿le dime, puedo Lucy. hacer una pregunta que siempre que estamos estudiando la licencia, quiero hacer esa pregunta y se me pasa y se me pasa Y y ya ya te después no le acordaste. pregunto ni a mi coach, ni le pregunto a Oribel, ni a nadie le pregunto porque se me pasa esto. Dale, Pero, princesa. Aquí te acordaste, dale con toda. Si la sé, con mucho gusto. por ejemplo, yo, ¿qué puedo hacer en caso? Yo en mi póliza yo no alcancé beneficio de muerte por mi edad. Yo ya soy muy mayor. Entonces, Ay, ¿qué, princesa, ¿beneficio qué de puedo muerte o hacer? beneficio de vida? Beneficio de muerte. O sea, yo
Mi beneficio de muerte no está en mi póliza porque no alcancé por mi edad. Ya soy de edad avanzada y cuando ya tiene uno cierta edad no alcanza póliza para su muerte. Entonces, ¿yo qué puedo comprar un anexo para eso o qué puedo hacer? Bueno, a ver, princesa, es diferente beneficio de muerte y beneficio en vida. Beneficio de No, vida, explícame entonces qué tienes, porque el beneficio de vida es a cierta edad. Pero acuérdate que esa póliza le va a dar los beneficios de tu muerte a los beneficiarios. Te va a pagar sí, un dinero. Eso obviamente, ¿tienes una póliza? ¿Qué es lo que tienes? ¿O tienes un gastos la finales? póliza ¿Qué tienes? no tengo gastos finales. Eso es lo que es un beneficio de muerte, los gastos finales, y no los tengo. ¿Y cómo es tu póliza? Porque mi póliza es la indexada, pero Y, por mi edad yo ya no alcanzo eso porque ya mi muerte está cerquita, supuestamente. mm. ¿Y entonces qué Sí, fue yo lo que llevo, aseguraste? no, pues nada más tengo la de, por ejemplo, el retiro, mi beneficio de póliza de seguro de vida ¿Y con qué y aseguradora? el ahorro. ¿Con qué Ah, aseguradora? pues tengo la GUL, no sé qué aseguradora tendré, pero sí me dijeron que solamente que es la única aseguradora que me aceptó y no alcanza el beneficio de muerte. Bueno, el beneficio para... Y lo que yo quiero es tener un beneficio de muerte porque el beneficio de muerte lo pagan en el instante, más tardar al siguiente día de que usted fallece. O sea, no tienen que endeudarse los hijos ni nada para eso. Y si no lo tiene, pues ya ve que se tarda, por ejemplo, para pagar el seguro de vida, pues sí se van a tardar en pagarle, perdiendo unos 15 días. Mira, Y uno lo que quiere. princesa, vamos a hacer algo. Ese caso debe ser muy específico. Tenlo presente y se lo preguntas, pero con documento en la mano, porque cada uno es diferente. Según lo que me estás diciendo y el conocimiento que he tenido y la experiencia, es que no tienes beneficios en vida, pero hay que revisar muy bien tu póliza, cómo está estructurada y cuáles son las cláusulas para mirar cuáles son las exclusiones que tienes, los beneficios que tienes y que tú lo tengas muy claro. Y número uno, obviamente, tener claro cuál es la aseguradora. Hay una aseguradora que cubre a todas las personas y obviamente va a pagar un poco de dinero por la edad de la persona cuando tiene edad más avanzada, pero puede pagar 50,000, 60,000, 30,000. Hay que revisar de un caso específico y también tenerlo a la mano para leer las cláusulas, porque así no te puedo decir cómo lo podemos hacer. Es un caso específico, volvemos a lo mismo, cada persona es diferente, las pólizas son diferentes para cada persona de acuerdo a la edad y de acuerdo a la necesidad también que tuviste. Listo, princesa. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, tenlo ahí presente, anótalo, ponte una alarma para que Sí, está. ya salgas de toda la duda. Perfecto, Ok, con mucho gusto. Entonces, seguimos. Asegurabilidad. Y vamos acá. La cláusula adicional de muerte accidental y desmembramiento. Paga el principal la cantidad suscrita por muerte accidental y paga un porcentaje de esa cantidad o una suma capital por el desmembramiento accidental. La opción de la muerte accidental es igual a la que se ha discutido ya con la cláusula adicional de muerte accidental. La porción de desmembramiento de la cláusula adicional determinará generalmente la cantidad del beneficio según la severidad de la lesión.
La cantidad principal completa será generalmente pagada para la pérdida de 2 manos, 2 brazos, 2 piernas o la pérdida de la visión en ambos ojos. Una cantidad capital es generalmente limitada a la mitad del valor suscrito y es pagable en el acontecimiento de la pérdida de una mano, un brazo, una pierna o un ojo. El desmembramiento puede ser definido diferentemente por las compañías de seguro, como separación de las extremidades o como solamente la pérdida de su uso. Asegurabilidad garantizada. El anexo de asegurabilidad garantizada permite que el asegurado compre cobertura adicional en las fechas futuras específicas. Generalmente cada 3 años o acontecimientos tales como matrimonio o nacimiento de un niño, sin la evidencia de asegurabilidad por una prima adicional a su edad cumplida. Este anexo expira generalmente a la edad de 40 años del asegurado. El anexo de garantía de asegurabilidad no se modifica ni se anula por la existencia de otros anexos. El anexo de garantía de asegurabilidad no se modifica ni se anula por la existencia de otros anexos. Ejemplo práctico. La póliza de seguro de vida de Alan contiene asegurabilidad garantizada y anexo de exención de prima. 3 años después de que la póliza fue emitida, Alan se incapacitó total y permanentemente. No solo la prima del seguro de vida de Alan se eximirá, pero en los momentos y eventos especificados en la póliza, Alan puede comprar seguro adicional con los incrementos de esas primas exoneradas también. Retorno de prima. El anexo de evolución de prima se cumple usando seguro de término en aumento cuando está agregada a una póliza de vida entera, proporciona que a la muerte antes de una cierta edad, no solamente es pagable la cantidad suscrita al beneficiario, pero una cantidad igual a todas las primas previamente pagadas. El anexo de evolución de primas expira generalmente a una edad específica, tal como a la edad de 60 años. Anexos de término. Los anexos de término permiten que una cantidad adicional de seguro temporal se pueda proporcionar sobre el asegurado sin la necesidad de emitir otra póliza. Por lo general, se añaden a una póliza de vida entera para proporcionar una mayor protección o un costo reducido. Beneficio por muerte acelerado, beneficio en vida y de cuidado a largo plazo. Los beneficios acelerados de muerte o cláusulas de vida permiten el pago temprano de una oferta de una cierta porción de beneficio de muerte si el asegurado tiene cualquier de las condiciones siguientes. Una enfermedad terminal, una condición médica que requiere una intervención médica extraordinaria, tal como un trasplante de órgano para que el asegurado sobreviva. Una condición médica que limita drástico la vida del asegurado sin el tratamiento extenso. Incapacidad a realizar actividades de vida diaria. ¿Se acuerdan? Que son 2 de ellas. ¿Y cuáles son? Comerse, bañarse, moverse, vestirse, hacer el uso sanitario y la incontinencia. Maravilloso. Sí, es que ya nos vamos aprendiendo muchas cositas. Excelente. Una institucionalización o confinamiento permanente a una facilidad de cuidado a largo plazo. Cualquier otra condición aprobada por el Departamento de Seguros. ¿Queda claro hasta esta parte?
un confinamiento permanente o una facilidad de cuidado a largo plazo. Cualquier otra condición aprobada ¿por quién? Por el Departamento de Seguros. El beneficio máximo se especifica generalmente como porcentaje de la cantidad suscrita del asegurado, generalmente 50%, pero que es legal para que el asegurado pague hasta 100% de los beneficios de muerte antes que el asegurado muera. Puede también haber un límite en dólares, tal como 100,000. Los beneficios acelerados de muerte no darán lugar necesariamente a una deducción de la prima. Sin embargo, la prima puede ser renunciada. Sepa esto, beneficio acelerado menos pagos adelantados de parte del beneficio de muerte pagaderos al asegurado por parte del asegurador para gastos médicos calificados. En un caso de una persona que tenga cáncer, entonces le pagan dinero, le dan acelerado, ¿para qué? Para que ella pueda cubrir esos gastos médicos en caso de un cáncer. La cobertura de seguro de cuidados a largo plazo, la cual generalmente se compra como una póliza por separado, también se puede comercializar como una enmienda a una póliza de seguro de vida. Estas enmiendas dejan previsto el pago de una parte del beneficio de muerte, con el propósito de hacerse cargo de los gastos del cuidado de la salud del asegurado, mientras estos incurren en un geriátrico o en una casa de convalecencia, así como la enmienda de necesidades en vida. El pago de los beneficios reducirá la cantidad pagadera al beneficiario al fallecer el asegurado. Efecto en beneficio por muerte. Si un asegurado utiliza un anexo de beneficio acelerado o beneficios en vida y retira una porción de la cantidad suscrita, o sea, el valor suscrito, el beneficio de muerte pagable a la muerte al asegurado sea reducido por esa cantidad más la cantidad de ganancias perdidas por la compañía de seguros en ingresos de intereses. Esto queda súper claro. Y aquí entonces está la formulita. Valor suscrito pagable es igual a ¿qué? Al beneficio de muerte menos la cantidad retirada menos la cantidad de ganancias perdidas por la compañía en los ingresos de intereses. Aquí tenemos entonces un ejemplo práctico. El valor suscrito de la póliza es de 100,000. Sin embargo, debido a una enfermedad terminal, el asegurado tuvo que retirar, ¿cuánto? 30,000 de la póliza 2 años antes de su muerte. Dado que esta cantidad fue retirada, la compañía de seguros perdió 3,000 en intereses. Tras la muerte del asegurado, el beneficiario recibirá ¿cuánto? La diferencia de 100,000 menos 30,000 y menos 300. 300. Menos 300. ¿Puede bajar un poquitico para ver la fórmula arriba? Espera, en el beneficio de la muerte. Entonces quedamos de acuerdo. ¿Qué pasa? Que es el valor suscrito menos el beneficio de muerte, menos la cantidad retirada, menos la cantidad de ganancias perdidas. Entonces, en este caso que teníamos práctico era 100,000 menos 30 y menos 300. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto se le paga a la persona? 69.700. ¿Cuánto? 69.700. 69,700. Y eso es muy claro que nosotros lo entendamos. La compañía también tiene que ganar. Y si la compañía tuvo pérdidas, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hay que descontarlas. Y yo me emociono tanto con los miles y no era 3,000, era 300. Entonces, ahí me emociono con los miles. Entonces, 100,000 valor suscrito menos 30,000 beneficio acelerado menos 300. ¿El interés de qué? De pérdida de
la aseguradora. El costo de vida. El anexo de costo de vida trata el factor de la inflación para el aumento automático de la cantidad del seguro, sin evidencia de asegurabilidad del asegurado. El valor suscrito de la póliza puede ser aumentado por un factor de costo de vida ligado a un índice de inflación, como el índice de precios al consumidor, CP por sus siglas en inglés. Entonces aquí tenemos los tipos de anexos. Anexos sobre incapacidad. Los anexos disponibles: exención de primas, exención de deducciones mensuales, beneficio de pagador, ingreso por incapacidad, beneficio acelerado y anexos que cubren asegurados adicionales. Adicionales. ¿Cuáles son esos asegurados adicionales? Cónyuge, niños menores, familiar y asegurados ajenos ¿a qué? A la familia. Anexos que afectan la cantidad del beneficio de muerte: beneficio por muerte accidental y desmembramiento, asegurabilidad garantizada, devolución de primas y anexos de término. Excelente. Aquí entonces vamos. Las opciones de póliza. Los dueños de las pólizas tienen que tomar decisiones sobre cómo se debería proteger el valor en efectivo de la misma, como la devolución de la prima en excesos, en dividendos. Debería ser invertida y sobre cómo se harán los pagos de beneficios. Las diferentes opciones disponibles se categorizan como opciones sin riesgo de pérdida, opciones de dividendos y opciones de liquidación. Opciones sin riesgos de pérdida. Ya que las pólizas permanentes de seguro de vida tienen valores en efectivo, hay ciertas cantidades incorporadas en las pólizas que no pueden perder por parte del dueño de la póliza. Leyes estatales requieren que esas garantías conocidas como los valores sin riesgo de pérdida o las opciones de la no caducidad se incluyen en la póliza. Una tabla que muestra los valores sin riesgo de pérdida se deben incluir en la póliza por un periodo mínimo de 20 años. El dueño de la póliza tiene la opción de cómo ejecutar las opciones para impedir la caducidad, eligiendo uno de los siguientes: valor de rescate en efectivo, seguro pagado reducido o término extendido. Sepa esto, las opciones de no caducidad se activan por la entrega de la póliza o caducidad efectivo. El dueño de la póliza simplemente entrega la póliza por el valor de rescate en efectivo actual en un momento dado en que la cobertura ya no es necesaria o no se pueda pagar más. Al recibir el valor de rescate en efectivo, cualquier cantidad en efectivo que exceda las primas pagadas está sujeta a impuestos como ingreso ordinario. Una vez que se elige esta opción, el asegurado deja de estar cubierto. Una póliza que ha sido entregada por un valor en efectivo no puede ser reinstalada. Un cargo de rescate es una cuota o cargo del asegurado cuando una póliza de vida o una anualidad es entregada por el valor en efectivo. Término extendido. Bajo la opción de término extendido, el asegurador utiliza el valor de rescate en efectivo de la póliza para convertirlo a seguro de término por el mismo valor suscrito. ¿Qué tarifa que tenía la póliza permanente anteriormente? La duración de la nueva cobertura de término dura un periodo igual a la cantidad que compre el valor de rescate en efectivo. Si el dueño de la póliza ha descuidado seleccionar una de estas opciones de no caducidad, el asegurador implementará automáticamente la opción de término extendido en caso de que se termine la póliza original.
Sepa esto. Término extendido es la opción de no caducidad automática al mismo valor nominal de la póliza. Correcto. Seguro pagado reducido. Bajo esta opción, el valor de rescate en efectivo de la póliza es utilizado por el asegurado como una sola prima para comprar una póliza permanente completamente pagada que tiene una cantidad suscrita reducida al de la póliza anterior. La nueva póliza reducida crea su propio valor en efectivo y permanece en efecto hasta la muerte del asegurado o hasta la madurez de la póliza. Dividendos y opciones de dividendo. Dividendos son pagados en pólizas participantes. Al comprar una póliza de un seguro participante, el dueño de la póliza paga realmente una prima en bruto. La prima más alta se cobra como un margen de seguridad en el acontecimiento de que la experiencia del asegurado sea más alta de lo anticipado. Si esta cantidad extra no es necesaria para el asegurador para pagar demandas y costos de muerte, o si la experiencia real de la mortalidad mejora intereses ganados por la compañía. Exceden Las las asunciones. asunciones, un dividendo será pagado al dueño de la póliza. En otras palabras, los dividendos son una devolución de pagos de prima en exceso y por esta razón son libres de impuestos. El dueño de la póliza, las compañías de seguros no pueden garantizar dividendos. ¿Por qué? Porque es exceso. Y ellos no te pueden decir, ok, es que vamos a tener un exceso de tanto dinero. El primer dividendo puede ser pagado desde el primer aniversario de la póliza. Sin embargo, la participación, distribución de dividendos debe ocurrir no más tardar del final del tercer año de la póliza. Si el dividendo es declarado por el asegurador después de eso, los dividendos son generalmente pagados sobre una base anual. Los dueños de la póliza tienen la opción de tomar sus dividendos de varias formas. Sepa esto. Los dividendos son el reintegro de las primas en exceso. Por esta razón, no están sujetos a gravamen cuando se le paga al dueño de la póliza. Entonces, ¿esta cómo está? Exenta de impuestos. ¿Qué me está diciendo? Son el reintegro de las primas en exceso. Por esta razón, ¿qué es lo que está pasando? No Es están sujetos. exenta de impuestos. Efectivo. El asegurador simplemente envía al dueño de la póliza un cheque por la cantidad del dividendo cuando se declara generalmente anualmente. Aplicación para reducir primas. El asegurador utiliza el dividendo para reducir la prima del siguiente año. Por ejemplo, si el dueño de la póliza paga generalmente una prima anual de 11,000 y el asegurador declara un dividendo de $100, el dueño de la póliza pagaría solamente ¿cuánto? 900 al año, porque entregó ese dinero para la reducción de esa prima. Acumulación de intereses. La compañía de seguros mantiene el dividendo y acumula intereses. Se permite al dueño de la póliza retirar los dividendos en cualquier momento. La cantidad de intereses se especifica en la póliza y se hace completamente compuesto anualmente. Aunque los dividendos mismos son libres de impuestos, el interés en los dividendos está sujeto a impuestos. Al dueño de la póliza, cuando se acredita a la póliza, ya sea que el dueño de la póliza reciba o no reciba los intereses. Adiciones pagadas. Los dividendos se utilizan para comprar una adición de primas única a la cantidad suscrita de la póliza permanente.
No se emite ninguna nueva póliza separada. Sin embargo, cada uno de estos pagos de prima única aumentará el beneficio por muerte de la póliza original por la cantidad que el dividendo pueda comprar. Además, cada una de estas pólizas pagadas aumentará valor en efectivo y pagará los dividendos. La cantidad de cobertura adicional que se puede comprar con el dividendo se basa en la edad cumplida del asegurado al momento en que se declara el dividendo. Si el dueño de la póliza no eligió la opción de dividendo, el asegurador paga automáticamente las adiciones pagadas para aumentar el beneficio por muerte de la póliza original por la cantidad que el dividendo comprará. ¿Claro hasta esta parte, chiquillos? Mucha información. Muchísima información, Sí. pero súper importante para seguir con este tema. Pero aquí lo vamos a dejar para preguntas que tengan. Chicos.